Hola, en este video vamos a ver cómo se usan la ley del seno y la ley del coseno para resolver triángulos, que en este caso ambas leyes funcionan para resolver cualquier tipo de triángulo, incluso los triángulos rectángulos que ya he mostrado en otro video. Para la aplicación de estas leyes del seno y del coseno, es importante tener en cuenta que el triángulo se define de la siguiente manera. Es para cualquier tipo de triángulo. El lado A es opuesto al ángulo alfa, el lado B es opuesto al ángulo beta y el lado C es opuesto al ángulo teta. Esa definición es importante porque tanto en la ley del seno como en la ley del coseno, digamos, los parámetros que se emplean teniendo en cuenta este detalle. En el caso de la ley del seno expresa que el lado A sobre el seno del ángulo alfa, el ángulo alfa es el ángulo opuesto, es igual a el lado B sobre el seno de beta, que es su ángulo opuesto, y es igual al lado C sobre el seno de teta, que es su ángulo opuesto. Es decir, la ley del seno se forma con fracciones que contienen el valor de un lado y el valor del seno del ángulo que se encuentra opuesto a ese lado correspondiente. Para el uso de la ley del seno, bueno, para la ley del seno se puede tomar cualquier pareja de las que se formen aquí. Por ejemplo, se puede utilizar digamos, la pareja de estas dos fracciones, o se puede utilizar la pareja formada por estas dos fracciones, o se puede utilizar la pareja formada por esta fracción y esta fracción, y se resuelve el triángulo mediante esta ley. Esta ley del seno se usa cuando se tienen dos lados con sus dos ángulos opuestos y alguno de estos cuatro valores, bien sea lado o ángulo, no se conoce y pues por tanto se desea conocer. En el caso de la ley del coseno, permite conocer el valor del tercer lado cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos. También permite conocer el valor del ángulo cuando únicamente se conocen los tres lados del triángulo sin conocer ningún ángulo interno. Entonces son formas de utilizar tanto la ley del seno como la ley del coseno. Para mostrar cómo se usan, entonces se resolverán estos cuatro ejemplos. Cada uno contiene, digamos, un objetivo distinto, bien sea calcular lado o calcular ángulo. Y bueno, pues comenzamos. Primero en este caso se tiene este triángulo donde se conoce únicamente este lado de 8 metros y se conocen dos ángulos, en este caso 35 y 60 grados. Obviamente el tercer ángulo también se puede conocer recordando que la suma de los ángulos internos en un triángulo suman 180 grados. Entonces este ángulo también se puede conocer. Este ángulo, de hecho, vamos a conocerlo. Voy a llamar a este ángulo voy a llamarlo ángulo alfa, de manera que 180, o mejor, alfa más 35 grados más 60 grados tiene que ser igual a 180 grados, de manera que alfa es igual, entonces, usando las mismas reglas que se usan para las ecuaciones, para el manejo de ecuaciones y el despeje de incógnitas, es igual entonces a 180 grados, y 35 y 60 grados pues pasan al miembro derecho a restar, menos 35 grados menos 60 grados, de forma que alfa, el ángulo alfa, es igual entonces a 180 menos 35 menos 60 es igual entonces a 85 grados. Alfa entonces vale 85 grados en este triángulo. Ya con esto pues entonces ya se pueden conocer cualquiera de los lados que forma este triángulo. Dado que
a ese ángulo se le llamó alfa. Entonces, para seguir las indicaciones de los nombres que se le ponen tanto a los ángulos como a los lados, y que se mostró en la diapositiva anterior, entonces a este lado voy a llamarlo A, porque A es opuesto a alfa. Voy a asumir que 35 es beta, de manera que 8 viene siendo el lado B y 60 va a ser teta, de manera que este lado que se encuentra aquí en la parte inferior, en la base, es C. Eso, como decía, con el propósito de seguir la orientación que se presentó al inicio respecto de cuál es el nombre que se le pone a cada lado o cada ángulo, y seguir esa indicación de que ciertas letras con ciertos ángulos pues son opuestos. Entonces, comenzando con la solución de este triángulo, dado que se conoce o se tienen ángulos con lados opuestos conocidos, en este caso el ángulo de 35 y el lado 8, y se tiene también un ángulo con un lado desconocido que es el lado C, entonces para este caso se puede utilizar perfectamente la ley del seno. Entonces se puede decir que A es al seno de alfa, es decir, a seno de 85 grados, porque ese valor ya se conoce. B es al seno de beta, pero B vale 8, entonces de una vez 8 metros es a seno de beta, que vale 35 grados, entonces seno de 35 grados, y es igual también a C, que no se conoce, sobre el seno de teta, que sí se conoce y que vale 60 grados, entonces sobre seno de 60 grados. Aquí, para conocer entonces, o los datos que se quieren conocer, son el lado A, el lado C de ese triángulo, y pues para eso se escogen entonces cualquier pareja de fracciones en donde solamente se desconozca un valor de ellos. Por ejemplo, se puede seleccionar esta pareja de fracciones en donde únicamente se desconoce cuál es el valor de A. Entonces procedamos con esa. A entonces es al seno de 85 grados, como 8 metros es al seno de 35 grados. Y pues acá entonces, como se quiere conocer el valor del lado A, se despeja. Seno 85 está dividiendo a de manera que seno 85 pues se transpone a multiplicar al miembro derecho, es decir, que al despejar A, entonces es igual a lo que se encuentra en el lado derecho, que es 8 metros sobre el seno de 35 grados, y todo eso multiplicado por el seno de 85 grados. Y pues en la calculadora, entonces 8 dividido entre el seno de 35 grados y eso multiplicado por el seno de 85 grados, y eso es igual a, entonces A vale 13,89 metros. Entonces A es igual a 13,89 metros, y ya se conoce entonces el valor del lado A. Para el caso del cómputo del lado C, entonces pues como mencionaba, se elige una pareja de fracciones en esta igualdad de 3, en la cual pues en esa pareja solamente se desconozca una de las cantidades. Por ejemplo, se puede seleccionar esta pareja de fracciones y en ella solamente se desconoce cuál es el valor del lado C.
y pues con esa vamos a proceder. Entonces se puede decir 8 metros es al seno de 35 grados, como C, que es el lado desconocido, es al seno de 60 grados. Aquí también, bueno, hay que despejar el valor de C, y como está dividido entre seno de 60, pues seno de 60 se transpone para multiplicar a lo que se encuentra en el miembro izquierdo, de manera que 8 metros sobre el seno de 35 grados multiplicado por el seno de 60 grados es igual entonces al lado C. Y pues en la calculadora, entonces haciendo la operación, resulta que 8 dividido entre seno de 35 grados y eso multiplicado por el seno de 60 grados, pues entonces resulta que es igual a 12,08 para redondearlo. Entonces 12,08 metros es el valor del lado C de ese triángulo. Y de este modo pues ya se conocen todos los valores de todos los ángulos y de todos los lados en este triángulo. Y así se utiliza entonces una forma de utilizar la ley del seno. En este ejemplo se tiene un triángulo en el cual se conoce un ángulo que es 75 grados y se conocen dos lados, pues con la característica de que este ángulo no se encuentra dentro de los dos lados conocidos. Porque si fuese así, si este ángulo estuviese en este lugar, de manera que se encuentra entre dos lados conocidos, pues entonces no sería para utilizar la ley del seno, sino la ley del coseno, como lo veremos a continuación. Pero en este caso, pues se trata de que es un ángulo conocido con su lado opuesto conocido y otro lado desconocido y los otros dos ángulos que son desconocidos. Acá obviamente pues no se puede hacer la diferencia de ángulos con 180 porque solo se conoce un ángulo, de manera que los otros ángulos son desconocidos. Es decir, a ver, pongámosle nombre a estos ángulos. Entonces voy a llamar a este ángulo alfa, de manera que este lado será el lado A. Voy a llamar a este ángulo beta, de manera que este lado 23 será el lado B, y a este ángulo 75 voy a llamarlo teta, de manera que 31 corresponde al lado C. Y con esos parámetros pues entonces se usará la ley del seno para resolver este triángulo. Entonces procedamos. Aquí entonces A es al seno de alfa, ambos desconocidos, como B, bueno, B vale 23, de una vez 23 metros, es al seno de beta, y como C, que vale 31 metros, es al seno de 75 grados, que es teta, seno de 75 grados. Entonces, en este triángulo, y con estas fracciones igualadas, entonces, a ver, se puede observar que de esta pareja de fracciones únicamente se desconoce cuál es el valor de beta, porque los demás se conocen. Entonces se puede utilizar esa pareja para encontrar el valor del ángulo beta y poder continuar con la solución de este triángulo. Se dice entonces que 23 metros es al seno de beta,
como 31 metros es al seno de 75 grados. Para despejar beta, el ángulo beta, entonces pues digamos que una sugerencia para evitar enredarse con el despeje sería transponer los denominadores a los miembros opuestos de la ecuación. Es decir, seno de 75 se transpone a multiplicar, seno de beta se transpone a multiplicar, y ahí se revisa pues de qué manera se va a despejar. Entonces 23 metros multiplicado por seno de 75 grados es igual entonces a 31 metros, que está en el miembro derecho, multiplicado por el seno de beta, que es el ángulo desconocido. Y pues como este es el ángulo desconocido, beta, 31 está multiplicando al seno de beta, entonces ese 31 se transpone a dividir a lo que se encuentre en el miembro izquierdo. Es decir, 23 metros multiplicado por el seno de 75 grados sobre 31 metros es igual entonces al seno de beta. De ese modo, aquí faltó en metros. De ese modo, entonces, se puede calcular este resultado, cuánto da la operación, y pues ahí se sabe cuál es el valor del seno de beta, y con eso se puede conocer beta. Ya miramos cómo. Entonces, miramos 23 por el seno de 75 grados, y eso dividido entre 31 metros, eso da 0,7167 para redondearlo. Entonces esto es igual a 0,7167 igual al seno de beta. Ahora, para conocer o para despejar el ángulo beta, entonces se utiliza pues lo que se llama la función inversa del seno, el seno inverso, o arcoseno. Cualquiera de las tres maneras pues es bien conocido, de manera que el seno, o se dice que el seno a la menos 1, de esa manera se identifica el seno inverso, el seno a la menos 1 del resultado conocido, que es 0,7167, debe ser entonces igual al ángulo beta. Esa es la manera como se despeja el ángulo de su función o de su relación trigonométrica, utilizando la función inversa, que en este caso es la función seno a la menos 1. Y entonces en la calculadora se procede, esa función inversa del seno se encuentra en la misma tecla del seno, pero hay que oprimir antes la tecla de cambio Shift, porque se encuentra en amarillo. Entonces Shift seno, para que salga seno a la menos 1 de 0,7167, y eso dará entonces el valor del ángulo beta, que es 45,78 grados. Entonces 45,78 grados es igual al ángulo beta. Y ya aquí pues hay una parte del triángulo resuelto. Ya se conoció un ángulo de los dos desconocidos. El otro ángulo se puede conocer, como ya se conocen dos de los tres ángulos, entonces el otro ángulo se puede conocer por la diferencia con 180, de manera que se dice que alfa, el ángulo alfa, más el ángulo beta, que ya se sabe que vale 45,78 grados, más el tercer ángulo, que es teta, pero que se sabe cuánto vale 75 grados, es igual o debe ser igual a 180 grados, porque la suma de los ángulos en un triángulo, cualquiera que sea, debe ser 180 grados.
De manera que despejando alfa y pasando los ángulos al miembro derecho a restar, pues entonces queda que alfa es igual a 180 grados menos 45,78 grados menos 75 grados. O sea que en esa operación queda 180 menos 45,78 y menos 75 igual a 59,22. O sea que alfa vale 59,22 grados. Entonces, ya conocido el valor de alfa, ya se puede conocer ahora el valor del lado A, ¿sí? Ya se conoce cuánto vale alfa, significa que en esta fracción donde no se conocía ni el lado ni el ángulo, ya el ángulo se conoce, el ángulo alfa se conoce. De manera que ahora se puede tomar entonces esta pareja de fracciones, ¿sí? Porque ya se conocen beta y se conocen alfa. Y ahora pues falta por conocer cuánto vale A, ¿correcto? Entonces procedemos con ese cómputo. Se dice entonces que A es al seno de alfa, que ya se conoce. Seno de alfa vale 59,22 grados, como 23 metros es A, el seno de beta, que también se conoce, ya se calculó, vale 45,78. Entonces, seno de 45,78 grados. Y pues acá despejar el lado A es que este seno de 59,22 que está dividiendo, pues se transpone a multiplicar a lo que se encuentre en el miembro derecho, es decir, que A, o el valor de A, va a ser igual entonces a 23 metros sobre el seno de 45,78 grados, y eso multiplicado por seno de 59, seno de 59,22 grados. Y pues en la calculadora entonces se procede a hacer esa operación. 23 dividido entre el seno de 45,78 y eso multiplicado por el seno de 59,22 grados. Es decir, que el lado A vale entonces 27,57. A es igual entonces a 27,57 metros. Y con eso entonces ya se conocen los tres ángulos de este triángulo y se conocen también los tres lados del triángulo, utilizando la ley del seno. En el siguiente ejemplo, que es este, bueno, se tienen dos lados conocidos, este lado de 200 metros y este lado de 120 metros, y el ángulo de 80 grados que tiene la característica de que se encuentra formado por esos lados conocidos. Es decir, este ángulo de 80 grados se encuentra entre esos dos lados. Cuando se trata de esto, entonces es perfectamente aplicable la ley del coseno, porque se trata de eso, la ley del coseno, y en la ley del coseno pues se relacionan a un lado desconocido, bueno, a un lado con su ángulo opuesto, cualquiera de los dos que sea conocido o desconocido. Entonces procedamos con para este caso con la ley del coseno. En este caso, bueno, vamos a llamar a este ángulo θ. Por lo tanto, pues a este lado opuesto se le llama C. A este lado voy a llamarle A. Por tanto, a este ángulo voy a llamarle alfa, que es el opuesto. Y a este lado voy a llamarle B. Y por tanto, a este ángulo le llamo beta, que es el opuesto. Esta indicación es importante seguirla pues para mantener una solución
estructurada, una solución organizada. Entonces, procedemos con la solución. Para el caso de la ley del coseno, entonces se tiene que C, de una vez pues se trata o se puede calcular el valor del lado opuesto al ángulo conocido. C entonces es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, es decir, 200 metros al cuadrado, 200 metros al cuadrado, más B al cuadrado, que vale 120 metros, o sea, 120 metros al cuadrado, menos, ese menos es obligatorio, menos 2, ese 2 también forma parte de la ecuación, de la ley del coseno, menos 2 multiplicado por el lado A, que vale 200 metros, multiplicado por el lado B, que vale 120 metros, y eso multiplicado por el coseno del ángulo entre esos dos lados, que es el conocido, y en este caso es 80 grados. Entonces coseno de 80 grados. Esa raíz cuadrada pues entonces ofrecerá el valor del lado C. Por tanto, entonces resolviendo eso en la calculadora, y con lo cual hay que tener mucho cuidado, es entonces raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 120 al cuadrado menos 2 por 200 por 120 por coseno de 80 grados igual. Entonces es igual a 214,63 para redondearlo. C es igual entonces a 214,63 metros. A propósito de la solución, pues de la escritura en la calculadora, hay algunas calculadoras en donde al oprimirse la tecla de radical, ¿sí?, no aparece de esta manera, digamos, en la cual se escribe debajo del radical y el radical comienza a extenderse, sino que solamente sale el signo del radical. En este caso, pues es necesario que todo lo que se encuentra dentro del radical se encierre entre paréntesis, o sea, se iniciará con un paréntesis. En esos casos en donde no ocurra lo que ocurrió en esta calculadora, se escribe todo lo que está por dentro y finalmente se cierra el paréntesis, pues para que la raíz cuadrada se ejecute correctamente. Es una anotación acerca de los distintos modelos de calculadora que podrían utilizarse. Bien, entonces ya se conoce el lado C y vale 214,63 metros. Ahora hacen falta por conocer el valor de los ángulos alfa y beta. Aquí también, pues para estos ángulos se podría utilizar la ley del coseno, sin embargo, pues la ley del seno resulta muy adecuada, dado que este ángulo con su lado opuesto ya se conocen, ¿sí?, y se tiene una pareja de lado y ángulo en la cual pues es el ángulo el que no se conoce. Entonces se puede utilizar perfectamente la ley de seno para continuar con esta solución. Es decir, que se puede decir que pero A vale 200, de una vez pongamos 200. Entonces A, que vale 200 metros, sobre el seno de alfa, que es desconocido, es A, B, que vale 120 metros, sobre el seno de beta, que también es desconocido, como C, que ya se conoce, vale 214,63 metros, sobre el seno de teta, que vale 80 grados. Entonces seno de teta, y teta vale 80 grados. Aquí ocurre lo que ocurrió en un ejemplo anterior con la ley del seno,
¿sí? En donde es el ángulo el que no se conoce. Entonces, por ejemplo, tomando esta pareja de fracciones, en esta pareja de fracciones únicamente el ángulo beta es el que no se conoce y se procede de la misma forma. Entonces, tomando esa pareja de fracciones, se dice que 120 metros es al seno de beta como 214,63 metros es al seno de 80 grados. Y aquí, pues, como mencioné en el ejemplo anterior, para no enredarse con el despeje, pues entonces los denominadores se pasan al miembro contrario a multiplicar. Es decir, 120 metros multiplicado por el seno de 80, que se pasó de dividir a multiplicar, es igual entonces a 214,63 metros por el seno de beta, y seno de beta pues también se pasó de dividir a multiplicar. Aquí pues entonces, como se quiere conocer beta, por tanto 214,63 pues está multiplicando, hay que llevarlo a dividir, de modo que queda 120 metros multiplicado por el seno de 80 grados, sobre 214,63 metros, y eso pues es igual al seno de beta, que ahora queda despejado el seno de beta. Encontrando ese resultado con la calculadora, entonces 120 por seno de 80 dividido entre 214,63, y eso es igual 0,5506. entonces esto es 0,5506 y esto es igual entonces al seno de beta. Igualmente se utiliza la función seno inverso para poder encontrar el valor del ángulo, es decir, al resultado 0,5506 se le aplica el seno a la menos 1 o arco seno, también se conoce así, para conocer el valor del ángulo. Entonces seno a la menos 1 de 0,5506 es entonces igual a beta. Cuando se usa la función inversa de una relación trigonométrica, pues es la forma para despejar el ángulo, o para sacar despejada el valor del ángulo de esa función. Y en la calculadora, pues entonces seno a la menos 1, utilizando la tecla de cambio, de 0,5506 es igual entonces a 33,41 para redondearlo. Entonces beta vale 33,41 grados, eso es igual a beta. Y ahora pues ya se conocen los tres lados y se conocen dos ángulos, el ángulo teta, que vale 80 grados, y el ángulo beta, que se acabó de calcular, que vale 33,41 grados. El otro ángulo pues se puede sacar mediante la diferencia de ángulos, pues en la cual la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados, y ahí por diferencia se sabe entonces cuánto vale alfa. Por tanto, entonces alfa más el ángulo beta, que vale, o se acabó de calcular, 33,41 grados, más 80 grados, esa suma de los tres ángulos internos del triángulo tiene que ser igual a 180 grados. De manera que despejando alfa y los otros valores pasándolos a restar, pues entonces queda que alfa es igual a 180 grados menos 33,41 grados menos 80 grados.
Y pues entonces con la calculadora 180 menos 33,41 menos 80, pues entonces esto es igual a 66,59. Alfa es igual entonces a 66,59 grados. Y de ese modo ya se conocen los tres lados del triángulo y los tres ángulos también. En este triángulo, empezando pues el cómputo con la ley del coseno. Y en el siguiente ejemplo, que consiste en esto, únicamente se conocen los valores de los lados, no se conoce ningún ángulo. Esta situación también es adecuada para utilizar la ley del coseno. Claro que si el triángulo es rectángulo, entonces sería pues más conveniente utilizando una de las relaciones seno, coseno o tangente. Pero en este caso, pues donde evidentemente el triángulo no es rectángulo, pues entonces se procede con la ley de coseno para calcular uno de los ángulos. En este caso, a ver, vamos a ponerle nombre a los lados y a los ángulos. Al lado de 20 metros se le va a llamar A. Por lo tanto, a este ángulo se le llamará alfa, al ángulo opuesto se le llamará alfa. A este lado le llamaré B, al de 11 metros, por lo tanto su ángulo opuesto es el ángulo beta. Y el lado 13 pues será el lado C, y por tanto entonces su ángulo opuesto será entonces teta. Eso, como lo mencioné hace unos momentos, para pues tener una solución organizada, bien estructurada. En este caso, como decía, se utiliza o se procede a utilizar la ley de coseno, de manera que C, que ya se sabe que vale 13 metros, C, que vale 13 metros, es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que vale 20 metros, al cuadrado, más B al cuadrado, B vale 11 metros, entonces 11 metros al cuadrado, menos 2 por A, que vale 20 metros, por B, que vale 11 metros, y por el coseno del ángulo opuesto al lado C, o sea, en este caso teta. Bien, coseno de teta, pero ese ángulo teta no se conoce. ¿Listo? Entonces esta raíz cuadrada es la que da el resultado 13 metros. Pues como en este caso es el ángulo teta el que no se conoce y está dentro de la raíz, pues entonces inicialmente hay que elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Al elevar al cuadrado, pues la raíz cuadrada desaparece en el miembro derecho, de manera que queda lo siguiente: 13 metros al cuadrado, aquí se elevó el miembro izquierdo, al cuadrado, y eso es igual, al elevar una raíz cuadrada al cuadrado, pues la raíz desaparece simplemente, entonces queda lo que está en su interior como radicando, 20 metros al cuadrado más 11 metros al cuadrado menos 2 por A, que vale 20, por B, que vale 11 metros, y por el coseno de teta. Aquellos sumandos, los sumandos 20 al cuadrado y 11 al cuadrado, pues se pueden transponer a restar, ¿sí? De modo que 13 metros al cuadrado menos 20 metros al cuadrado menos 11 metros al cuadrado será entonces igual a lo que queda, que es menos 2 por 20 metros y por 11 metros y por el coseno del ángulo teta, que es el desconocido. En la calculadora
Entonces se hace 13 al cuadrado menos 20 al cuadrado menos 11 al cuadrado, y eso es igual a menos 352. Entonces menos 352, esto quedaría como metros al cuadrado, es igual a menos 2 por 20 metros por 11 metros por el coseno del ángulo teta. Como el propósito ahora es despejar teta, y teta todavía se encuentra dentro del coseno, dentro de la relación, pues entonces todo lo que se encuentra multiplicándolo pasa a dividir al miembro izquierdo. De manera que menos 352 metros al cuadrado sobre menos 2 por 20 metros por 11 metros es igual entonces al coseno del ángulo teta. Vale recordar que cuando se transpone algo, bien sea de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar entre los dos miembros de la ecuación, su signo no cambia, solamente cambia cuando se trata de pasar de sumar a restar, por ejemplo. Pero cuando es multiplicar a dividir, no cambia el signo. Aquí pues entonces este signo, esta división es una división menos sobre menos, y de acuerdo con la ley de signos, pues entonces el resultado queda positivo, ¿correcto? Y en la calculadora pues entonces se hace esa operación. 352 dividido entre, mucho cuidado aquí porque estas cantidades se están multiplicando todas en el denominador, de manera que conveniente es abrir aquí un paréntesis para indicar que lo que viene se encuentra todo en el denominador. 2 por 20 por 11 es igual entonces a 0,8, es decir que 0,8 es igual entonces al coseno del ángulo teta. Así como se hizo con el seno y con la función inversa del seno a la menos 1, pues también el coseno tiene una función inversa que se puede aplicar para encontrar cuál es el valor del ángulo teta, y se le aplica a su resultado, que es 0,8. Entonces se dice que el coseno a la menos 1 de 0,8 es igual entonces a teta, y esa es la manera como se despeja el ángulo teta, sacándolo pues de la relación coseno. Y en la calculadora entonces la función coseno inverso se encuentra en la misma tecla de coseno, solo que hay que utilizar la tecla de cambio coseno a la menos 1 de 0,8 igual entonces 36,87 para redondearlo. Entonces teta es igual a 36,87 grados, eso es igual a teta. Una observación es que en las funciones inversas ese menos 1 no significa o no corresponde a un exponente, sino que es un símbolo que indica que la función es la función inversa. O sea que lo que se está calculando es el ángulo y no el valor de la relación para ese ángulo, el valor de la función. Bien, aquí se calculó ya cuánto vale teta, que teta vale 36,87, y los otros ángulos pues se pueden calcular de igual forma a como se calcularon en el ejemplo anterior, utilizando la ley de seno. Bien, pues lo principal aquí era conocer el valor de uno de los ángulos para entonces posteriormente proceder a calcular el valor de los otros ángulos. Voy a dejarlo como un reto para que quien estaba observando el video lo haga. Esos ángulos deben dar, pues una vez que se haga la operación, esos ángulos deben dar los siguientes valores:
alfa debe ser igual a 112,62 y beta debe ser igual a 30,51. Bien, esto pues es la explicación de cómo se utilizan la ley del seno y la ley del coseno para resolver triángulos, cualquier tipo de triángulos, incluidos los rectángulos también. Se puede hacer digamos que un reto de que un triángulo rectángulo se calcule con estas leyes. También son válidas para ellos. Y bueno, espero que haya sido de utilidad para entender el tema y hasta pronto.